Así suenan las teclas de mi computador mientras escribo y edito. A veces hay párrafos que no necesitan edición. Hay otros que en cambio parecen nunca acabarse. Y allí también tomo la decisión de dejarlos ser como son y no como yo quiero que sean. La edición me ha atravesado desde las hojas en las que escribo y se ha filtrado hasta lo que yo misma soy, hasta mi cuerpo, hasta lo que veo en mí, hasta mis chistes y mis formas de expresarme, hasta mis gustos musicales. Y hoy quiero hablar de esto mientras tengo al frente una especie de pizza que acabé de hacerme para mí, porque precisamente es un viaje a través de la comida el que me llevó a darme cuenta de mi necesidad constante por editar cada uno de mis sitios, cada uno de mis pliegues, cada uno de mis lugares del cuerpo que no cumplían los requisitos estipulados por alguien más. Nudos en la garganta, vacíos en el estómago, carcajadas inconfundibles, llantos imparables, bailes inolvidables, abrazos eternos, sabores, sensaciones impensables. Todo lo que nos conecta con la vida se va volviendo recuerdo y se convierte en una historia de pasos en la tierra que nos van trazando un mapa. No estoy segura del tema concreto de cada semana, pero estoy segura de poner el alma aquí para desnudarme y viajar, y a la vez invitarte a eso, a que a través de las palabras nos vayamos desnudando para viajar más ligeros, más livianos, entre mundos. Bueno, esto está delicioso. Y, wow, mientras degusto esto, te empiezo a contar esta historia de una editora rígida y perfeccionista que empieza con una niña que nace fuera de los estándares de peso y de talla. Nací mucho más pequeña y más liviana de lo que cualquier niño después de estar 9 meses eh, formándose debía nacer, según las tablas nutricionales y de desarrollo infantil. Entonces mis primeros años fueron una constante lucha por abrirme el apetito con todas las recetas que te puedas imaginar. Ajo con jugo de naranja en ayunas para abrir el apetito, emulsión de Scott para que creciera y aumentara de peso. Muchísimas recetas que se probaban una y otra vez en mí y que no parecían dar mucho resultado. A los 4 años empecé a patinar y a nadar y pues era evidente que toda la actividad que hacía y además mi proceso de crecimiento hacía que ese peso que buscaban los pediatras no llegara. Me acuerdo de los domingos después de natación, afuera de la liga se hacía un señor con un carrito de pizzas que le echaba a las que les echaba lecherita encima, eran pizzas hawaianas, o sea, jamón, queso y piña. Yo sé que eso suena muy exótico y que probablemente no haya sitios para los que esto tenga mucho sentido,
pero eso era lo que yo anhelaba y disfrutaba después de nadar toda la mañana. Al llegar a la casa de mi abuela, después de jugar chupate con mi mamá, chupate es un- una canción que hace que te desplaces saltando al ritmo de la música y era la estrategia de mi mamá para que yo no le pidiera que fuéramos en taxi porque estaba muy cansada para caminar y le funcionaba siempre. Al llegar ahí a la casa de mi abuela había un olor inconfundible a maíz. Se molían las arepas todos los domingos. Se molía el maíz, ¿no? Las arepas se molía el maíz para hacer las arepas todos los domingos. Y mi tía se había inventado una forma maravillosa de comer arepa. Se asaba, se abría por la mitad, se inundaba de mantequilla, luego se cerraba y se partía en cuadritos la superficie de arriba para írsela comiendo cuadrito a cuadrito, medio tostada, medio blandita, súper mantequilluda, deliciosa. Y ese era mi ritual al llegar los domingos a la casa. Moler con ellas la última parte del maíz, comer masa cruda porque me encantaba y sentarme a comer una arepa de esas, a veces con queso, a veces sin él. Los frijoles de mi abuela siempre me encantaron. Anhelaba los martes porque eran los días en los que ella los hacía con chicharrón, arroz, ensalada, tajadas de plátano y de papa también, papitas a la francesa. Y siempre decía que nadie más tenía la receta de los frijoles más deliciosos del mundo, porque solo ella lo sabía hacer así como le quedaban. Incluso le decía a mi mamá que le pidiera la receta porque a ella no le quedaban igual. Mi mamá era experta en desayunos, me encantaban sus arepas de chocolate con huevo revuelto y salchicha, su chocolate puesto en la nevera porque yo no lo soportaba caliente. Claro, ella durante el embarazo siempre metió todo a la nevera y yo no soportaba nada caliente. Y me encantaba además decirle siempre que su plato favorito, su plato estrella era el desayuno, que se podía dedicar a eso y nada más, que por favor le dejara el almuerzo y la comida a mi abuela. No me gustaba el sancocho, mi abuela lo disfrazaba para que yo me lo comiera, la carne se me volvía un nudo en la boca, no sabía cómo tragármela, nunca me gustó mucho y siempre tuve pocas ganas de comer. Cuando tenía supuestamente sueño, era porque hacía mucho no había comido. Y fueron ellas las que me enseñaron a ir identificando las señales de hambre y de saciedad. Solo cuando eran frijoles me comía 2 platos completos y los dejaba limpios como si no se hubieran utilizado. El tiempo fue pasando y entre patinaje y natación escogí patinaje artístico de alto rendimiento. Entrenaba 3 horas al día, todos los días de la semana. Mis piernas cargaban unos patines muy pesados y empecé a darme cuenta que había una cierta comparación de los cuerpos de mis compañeras y yo y una intolerancia por los rollitos que pudieran verse en las truzas. Ahora veo las fotos y no encuentro ningún rastro de los supuestos gorditos que me decía la entrenadora que debía bajar. Pero en ese entonces había otras mucho más flacas que yo y en comparación con ellas, pues mi contextura necesitaba cambiar. A la salida de los entrenamientos comía pastel hawaiano, otra vez piña, queso y jamón, lo amaba, ya no me gusta para nada, pero lo amaba. Y me empezaron a decir que necesitaba quitar eso de mi vida porque no podía seguir patinando así. Y empecé a hacerlo
Esas fueron las primeras veces que noté que más allá del desempeño sobre las ruedas, más allá de lo que hacía en la pista, más allá de lo que lograba en los campeonatos, era importante cómo me veía. Y una vez terminó ese periodo de patinaje artístico, pues mi cuerpo empezó a cambiar. Yo decidí no seguir em, patinando y esto coincidió con mi adolescencia. Voy a darle otro mordisco a esta pizza. Mm, fue muy bueno. Y ahí cuando mis caderas empezaron a ensancharse, cuando todo empezó a crecer, llegaron mis 15 y con ellos la primera dieta de mi vida. El arroz dejó de ser arroz, las papas dejaron de ser papas, las yucas dejaron de ser yucas, empezaron a ser carbohidratos. El aguacate, el aceite, dejaron de ser ellos mismos para convertirse en grasas. Y las carnes, los pescados y el pollo dejaron de ser ellos también para volverse proteínas. Y todo se contaba en el día por porciones de carbohidratos, proteínas, bueno, en ese entonces harinas, proteínas. Mm, mm. Qué delicia, de verdad. Eso que me estoy comiendo. Y mm, proteínas, harinas y grasas. Los jugos tenían que ser sin azúcar y no podía incluir en mi día a día antojos que tuviera, porque eso no cabía en la hojita que me habían escrito. El progreso se medía en términos de qué tanto había reducido de medidas, qué tanto bajaba el número en la balanza, qué tanto bajaba mi porcentaje de grasa y qué tan holgado me quedaba el vestido de 15 cuando iba a medírmelo. Esa fue mi primera dieta. Después de esa vinieron otras tantas disfrazadas de salud y de mejorar el rendimiento deportivo, porque además siempre, siempre he amado moverme, pero en muchos casos me moví y me ejercité desde el ideal de tener un peso según mi estatura y mis años. Entonces, mientras me gusto esta cremita de marañón con textura como de queso crema sobre una base que hice yo misma tipo pizza. Mm, llegó un momento en el que me cansé, me cansé de estar contando porciones, me cansé de estar poniendo alarmas para levantarme solo a comer, para mantener el metabolismo activo y no dejar que se pusiera lento. Me cansé de llegar a estadios en los que todos los sacrificios que hacía, porque eran sacrificios, sentarme a la mesa era un sacrificio, que la arepa de cuadritos con mantequilla se hubiera convertido en media arepa sin mantequilla y solo con cuajada, era un sacrificio. Que alguien me pidiera probar de la comida era un sacrificio, porque yo sentía que era muy poquito lo que estaba comiendo y entonces además de eso tenía que darle a probar a otro. Me cansé de eso, me cansé de saber exactamente qué iba a comer cada día desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y entonces en la universidad dije, voy a comer lo que me dé la gana. Entré al equipo de polo acuático y jugué tenis de campo en la U, sin preocuparme por lo que estaba comiendo.
llevaba almuerzo empacado de la casa, em, pero empecé a dejar de llevar algunos días para comerme lo que se me antojaba en las cafeterías. Y al salir de entrenamiento de polo acuático con todas mis amigas, empezamos a disfrutar un ritual que era irnos a comer el mejor pastel de arequipe con queso de la vida. Y tuve unos momentos en los que parecía entrar en pánico y entonces usaba faja y otros en los que volvía a soltarlo todo y finalmente con rutinas de estudio hasta las 3 de la mañana y despertares a las 5:30 para dar talleres de 6, pues mi cuerpo cambió. Ahora veo fotos de ese entonces y me veo bien y recuerdo cómo me sentía y me sentía terrible. Engordé, evidentemente. Y cuando terminé la universidad, empecé a entrenar otra vez 2 horas a la semana, 2 horas al día, todos los días de la semana, para sentir que volvía a tener el control de algo. Y sumado a eso, me prometí no volver a hacer dieta, pero una vez estaba en ese medio de ejercicio constante y volviendo a escuchar los elogios a los cambios físicos de quienes me rodeaban y viendo que en mí no había mucho cambio aparente, fui a una nutricionista que prometía ser diferente. Le dije que no tenía, que no, que había perdido la confianza en ellas, en su gremio, que no quería volver a aguantar hambre. Y me respondió diciendo que sabía y tenía claro todo el daño que habían hecho las dietas. Me mandó otra dieta con mayor cantidad de comida, sí, de la que yo esperaba. No aguantaba hambre, pero al fin y al cabo era todo medido, todo estipulado, antes de, después de, antes de entrenar, después de entrenar. Y mi cuerpo empezó a cambiar porque además soy muy juiciosa para seguir instrucciones. O era, ya no. En el campo em, alimenticio ya no. Pero era muy rígida, más que juiciosa, muy rígida para seguir este tipo de instrucciones y lo llevaba siempre al extremo. Y entonces aparecieron las 5 fresas, las 7 almendras, las manzanas verdes, y la eliminación de las manzanas rojas por ser rojas, del banano por ser banano, de todo aquello que otra vez no estuviera dentro de la lista permitida. Y después de 2 años ahí, em, mi cuerpo me mostró muchos cambios físicos, también de fuerza, de agilidad, sobre todo de una partecita de disfrute que empezó a filtrarse en mis entrenamientos. A pesar de estar otra vez en unos planes alimenticios que estaba siguiendo, me encontré con 2 personas mágicas con las que entrenaba siempre y empezaron a ser una fuente de risas, de disfrute, de gozo, de placer cuando me movía. Con eso me fui, con eso me fui para Europa 2 años y con una frase que me despidió: te vas a engordar, como estás de bien, pero te vas a engordar, porque todos los que se van se engordan. Me la dijeron varias personas, incluidos alumnos míos que tenían
En ese tiempo, no sé, 16 años, yo tenía 24, 23. Y esto es solo una muestra de cuán implantada está esa idea de el pánico a engordar. Estaba a punto de irme para Europa, al otro lado del océano Atlántico, de irme a algo totalmente desconocido, de estar sola en otro continente. Y la preocupación de muchos de los que me rodeaban era, lástima, vas a perder todo el esfuerzo que has hecho, te vas a engordar. Y lo digo no como juicio, como crítica, sino como una lupa que nos muestre dónde hemos basado los pasos que damos, dónde hemos puesto el valor que nos entregamos en subir o no de peso, en poder mantenernos sin engordar. Y sé que del otro lado también están los que han luchado siempre para subir, porque también luché para subir cuando era niña. Entonces estas contradicciones y este miedo absoluto por engordar o por cambiar de peso, siempre se atraviesan todos los espacios de nuestra vida y yo siento que cuando me fui lejos de lo conocido, empezaron a emerger todas esas heridas que no había atendido y vi mucho más clara mi relación con mi cuerpo, vi mucho más clara mi necesidad de editarme, no porque la transitara desde otro lugar, sino porque se agudizó. Cuando llegué a Europa, fui a Italia y viví una Navidad en una familia italiana y me di cuenta que la mesa era un lugar humano y no estético, que en la mesa se compartía y había encuentro. Y eso me devolvió a los momentos de moler el maíz y de asar las arepas. Y eso me devolvió a los momentos de sentarme con mi tía y comernos la arepa juntas en cuadritos que había sacado de la vida por la necesidad de editarme con base en un número y en un peso, en la circunferencia de mi cintura, en qué tanto se habían ensanchado mis caderas. En Italia me di cuenta cómo la mesa me conectaba con el amor con que se hacían los alimentos, con el amor con que se servían, con el amor con que se conversaba alrededor de un vino y los porqués de cambiar de vino cada que se cambiaba de plato. Eso me movió todo. Y al volver a Holanda, que era donde estaba viviendo, tal vez por un pánico a, a perder el control de todo lo que estaba viendo en el espejo, volví a todo lo que conocía y a contar lo que ponía en mi plato y se sumó algo más en el segundo año y fue empezar a pesarme todos los días. En la casa en la que estaba había una pesa y esa era mi forma de seguir mi progreso o mi retroceso, pesarme todos los días y medirme con un metro la cintura. Estaba haciendo más actividad que nunca, montaba en bici hacia todos los lados imaginables, em, entrenaba pole, era profe de pole, y además empecé a hacer yoga.
Y esa mesa en Italia, esos panes hechos en la noche para el desayuno de la mañana, ese yoga que empecé a hacer, fueron agrietando toda la estructura que había en mí de edición constante, de mirarme al espejo y no gustarme nunca. Y lo empezaron a agrietar porque empecé a verme en momentos en los que quería comerme dos brownies, que para mí era mm, absurdo, que era prohibido. Y me los empezaba a comer muy rápido. Y empecé a darme cuenta que algo estaba llamándome, que algo estaba desatendido. Hubo una frase de alguien que era mi acompañante en la universidad y fue: entre todo lo que tú haces en tu vida, cuidando la vida, comerte dos brownies es muy humano. Y ahí comprendí lo peleada que estaba con la imperfección. No lo soportaba, no soportaba que se filtrara la imperfección en mi vida y editarme era una manera de quererme perfecta. Había editado tanto que edité hasta mis maneras de moverme y de bailar, que fue el primer movimiento que sentí por mis venas después de la natación y el patinaje. Y en esas conversaciones de los viajes en los que uno puede ser el que quiera ser porque no lo conocen mucho, pero además de eso puede volver a ser lo que ha olvidado ser, me di cuenta que intentando bajar tanto de peso, también había dejado caer partes fundamentales de mi ser. Empecé a bailar de nuevo, empecé a darme cuenta cómo disfrutaba rodajas de banano sobre una tostada de pan, aunque suene lejos de lo común. Empecé a darme cuenta cómo disfrutaba la cocina cuando no había una receta determinada. Empecé a darme cuenta cómo había exigido esa receta toda mi vida para tener un plan que seguir, ignorando escucharme, ignorando escuchar el que tenía la receta desde hace rato, que era mi propio cuerpo. Encontré otra manera de comer y decidí que la cocina sería ese espacio en el que podía crear lo que nunca había creado. Y sin planearlo empezó a ser un espacio terapéutico al que llegaban y en el que emergían todos los miedos. Cuando hablo de espacio terapéutico no me refiero a un espacio lleno de tranquilidad. Me refiero a un espacio en el que se exponían todos mis miedos. Y si me engordo, y si llego más gorda a Colombia, y si por comerme esto que me sabe delicioso estoy comiendo de más, y si un montón de cosas alrededor del peso. Volví a Colombia más flaca. Y cuando volví, llena de un montón de experiencias en la maleta, llena de dudas de que seguía, porque por primera vez en mi vida estaba parando del todo, dejando que la experiencia que había acabado de pasar encontrara, me fuera mostrando más bien el sentido, me permitiera ir descubriendo ese sentido. El comentario que me recibió de muchas personas, acompañado a veces por lágrimas, fue:
estás acabada, ¿qué te pasó? Estás demasiado flaca. Por eso digo que también entiendo a los que no están luchando por perder peso, sino por subirlo. En esa necesidad de edición nunca somos suficientes y eso finalmente fue a lo que me llevó toda esta necesidad de verme al espejo, de tomarme fotos, de hacer seguimiento. Yo nunca era suficiente. Y adentro, cuando empecé a bucear hacia adentro, me di cuenta que la comida solo me estaba mostrando que había heridas muy profundas donde se había instaurado un dolor ahí enganchado a la sensación de no ser lo que se estaba pidiendo que fuera y de tener que cambiarlo para que los que amaba se quedaran a mi lado. Y cuando empecé a desenlazar ese nudo ahí, no enfocándome en la comida, sino en esa cosa en el estómago y en el corazón que estaba trancada y que creía que yo no bastaba para que los otros se quedaran, que creía que la decisión de los otros de alejarse estaba ligada a mi valor y no a un ejercicio de su libertad de irse o quedarse. Cuando empecé a hacer esos movimientos, también se empezó a mover el alimento. Y por eso, lo que sea que esté emergiendo ahora, en este lugar desconocido, en este lugar lejos de lo que conocíamos, donde hay espacio para que surjan y se nos muestren esas heridas, yo quiero recordarte que es necesario atender todo eso que se nos va mostrando, atender todo eso que se ha guardado en nuestro cuerpo. Y cuando olvides que las piernas son hermosas por las calles recorridas, las aguas nadadas y las canciones bailadas, más allá de las formas y las tallas, cuando olvides que tus caderas son increíbles por soportar tu gran estructura, albergar tesoros que dan vida y conectarte a la tierra cuando suenan cumbias y tambores que las mueven de forma inevitable, a pesar de ser más grandes o más pequeñas de lo que quisieras que fueran, a pesar de esos días en los que su reflejo no te genera felicidad, cuando olvides que tu zona media está ahí para darte equilibrio y estabilidad, para permitirte estar erguido, saltar, girar, hacer pata sola, contarte cuando has reído más allá del límite, cuando olvides que tu zona media está para avisarte cuando hay algo más que la lógica no ve, con una mariposa enorme o un vacío estomacal, contándote cuando te enamoras y haciendo espacio incluso para otra vida, aunque su exterior no esté todo el tiempo plano o contraído como se supone que debe ser, marcado o simplemente como la han vendido. Cuando olvides que tus brazos te permiten expresarte, dar, abrazar y acariciar, escribir, compartir con el mundo lo que nace en ti, aunque parezcan menos atractivos de lo que los estereotipos dictan. Cuando olvides que las marcas de tu piel son tatuajes con historia, mapas que te recuerdan la vida que has disfrutado, los sitios en los que has estado y solo veas cicatrices o estrías que no es posible aceptar. Cuando por cualquier motivo olvides reconocer la belleza que hay en cada parte del cuerpo que eres, la magia de la sincronicidad perfecta en las funciones con las que cada día despiertas y las cambias por los reproches del reflejo en el espejo del cuerpo que quisieras tener. Vuelve a los ojos. Vuelve a los ojos para recordar lo bonito de tu alma, lo que la gente que se enamora de ti y se queda a tu lado ve, para reencontrarte con la magia de ser y llenarte de alegría, de las sonrisas que has dibujado desde el estómago y no caben en el rostro, de lluvias y soles que te hacen sentir viva, vivo.
Vuelve a los ojos para amarte y dejar pasar esos reproches que te impiden disfrutarte ahora, justo ahora, en la piel que eres, parada frente al espejo. Esto lo escribí hacia mí y lo leo cuando lo olvido. Y lo leo para acompañarme cuando siento ganas de volver a editarme.